Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa transmitido por Radio Universidad de Chile todos los viernes a las 18 horas en la 102.5 FM y también a través de Uchile TV todos los lunes a las 20 horas. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden encontrar, como siempre, toda nuestra programación a través de @UchileTV y a través de @UchileRadio. Hoy vamos a estar hablando desde una mirada más larga y reflexiva sobre lo que presenciamos el fin de semana pasado en el norte. En el contexto de una crisis de migración irregular, Carabineros desalojó violentamente campamentos de personas migrantes y luego se organizó una marcha contra la reacción del gobierno a la migración, que terminó con la quema y destrucción de pertenencias de personas migrantes que, además, habían quedado en la calle. Para hablar sobre estos temas desde una perspectiva histórica, estamos hoy con Claudia Zapata, historiadora y doctora en Historia, con mención en Etnohistoria y profesora titular y directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, CECLA, de la Universidad de Chile. Claudia es autora de libros como Crisis del multiculturalismo en América Latina e Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile, diferencia, colonialismo y anticolonialismo, entre otras publicaciones. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a Palabra Pública, Letras para el Debate. Hola Jenny, muy bien y muchas gracias Jennifer por la invitación y por este espacio de Palabra Pública. Muchas gracias a ti, Clau. Y bueno, como decíamos, vamos a estar abordando este tema y por supuesto la primera pregunta de rigor es tu perspectiva sobre lo que vimos. A tu juicio, ¿qué es lo que presenciamos el fin de semana pasado en Iquique, en estas imágenes que describíamos de chilenos quemando las pertenencias de personas migrantes? ¿Vimos racismo? ¿Vimos miedo? ¿Vimos rechazo a la pobreza? A tu juicio, ¿a qué asistimos como testigos durante estos hechos? Me parece, Jennifer, que vimos de todo eso un poco. Siempre se mezclan ese tipo de sentimientos y ese tipo de acciones, digamos, en algo como lo que presenciamos ese viernes. Yo la verdad es que no puedo, ese fin de semana, perdón, no puedo entrar a analizar este tema sin hacerlo desde el lugar de la indignación y desde la pena, que creo que también hay que reivindicarlo porque permite también mostrar que no todas las personas que habitamos en este territorio compartimos lo que allí ocurrió. Y ahora yendo ya derechamente a tu pregunta, me parece que una acción como la que vimos tiene que ver con una expresión de odio y de violencia extrema, de una violencia que ya se está cuajando hace bastante tiempo con respecto a la población que proviene de países latinoamericanos y que es población que está, digamos, en condiciones de precariedad, que tuvo que salir de sus países por una precariedad que viven allí y que llegan acá donde también vuelven a vivir una situación de precariedad. Entonces allí se mezcla una cuestión de malestar hacia los pobres molestan, pero además pobres que vienen de países de los cuales nosotros como chilenas y chilenos supuestamente nos sentimos superiores. ¿Ah? No es cualquier país o procedente de cualquier país con quienes se reacciona de esta manera. Entonces aquí hay mezclada una cuestión de xenofobia, hay clasismo sin ninguna duda, odio a los pobres, lo que se conoce como aporofobia, y racismo sin ninguna duda, porque tiene que ver no exclusivamente con los colores de las pieles, digamos, tiene que ver también con sentimientos de superioridad respecto de la población de países latinoamericanos. O sea, aquí cada cierto tiempo aparecen encuestas donde dice, bueno, que los chilenos somos más blancos, a la hora que te ponen para compararte, somos más blancos, tenemos más educación, nos portamos mejor, somos más trabajadores, más solidarios, y eso ocurre con los países vecinos, con los países del continente, no con otros continentes. Entonces, creo que allí hay una mezcla de todo que explota con ese nivel de violencia, pero una violencia que se viene arrastrando, o sea, no surge ni muere con esa fogata. En ese sentido, claro, hay una distinción conceptual entre lo que siempre se determina como los migrantes, que como tú dices, se asocian a personas que vienen de países latinoamericanos, y los extranjeros, que vienen de otro tipo de países, supuestamente con otros fines también, a nuestro país. Es una categoría que se ha racializado. Efectivamente, yo creo que la podemos nombrar asumiendo ese carácter racial, y lo podemos hacer desde un lugar muy crítico, o podemos perfectamente intercambiarla señalándolos a todos y a todas como personas extranjeras provenientes de países latinoamericanos y del Caribe, porque efectivamente la categoría de migrante tiene esta connotación, tiene una carga
de precariedad, de situación de absoluto abandono y está también llenada de connotaciones raciales. Efectivamente, llamamos migrantes a quienes provienen de países latinoamericanos pobres y a los que provienen de otros países de mayor prestigio los llamamos extranjeros. Claudia, tú en otros textos que has desarrollado sobre el tema has hablado de la figura del buen migrante, entre comillas, que responde a un discurso que habla de personas que llegan a nuestro país a trabajar, a portarse bien, a aportar en lo que a nuestro país le conviene. Quisiera que desarrollaras esa idea y que nos contaras cuáles son los riesgos de enfrentar la migración desde esa perspectiva de esperar al, comillas, buen migrante. Sí, bueno, esta es una cuestión, no es exclusivamente de Chile, y lo veíamos desde antes, o sea, estamos viviendo una crisis migratoria mundial desde toda la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Y en los últimos 20, 30 años ya se ha agudizado terriblemente, lo hemos visto en Europa, digamos, donde el mar Mediterráneo es prácticamente una fosa común. ¿Ya? Una cuestión mundial. No llega a nosotros esta situación, que tampoco es tan grave como se pinta, o sea, no es así como que es masiva la migración y masivo el problema de la marginalidad y la delincuencia, de ninguna manera, las cifras no avalan nada de eso, digamos. Ahora, lo que sí es mundial son en estos debates, más o menos se replican posiciones en cada país. ¿Ah? Esta figura del buen migrante es la que a mí me preocupa porque está anclado en los discursos supuestamente de aceptación. ¿Ya? Puede estar en actores políticos que pueden tener este discurso, miren, a los que se portan bien, el país está a las puertas abiertas, a los que se portan mal los vamos a deportar, que suele ser una política bastante hipócrita, porque en general la verdad es que los quieren perseguir a todos, digamos, ese es el punto. Pero a mí me preocupa cómo esta figura del buen migrante aparece en los discursos de sectores genuinamente solidarios, porque aparece el tema de no, o sea, como que en la defensa tuviéramos que decir, no, se portan bien, etc. Yo creo que si queremos ponernos a prueba de realmente implementar una mirada de derecho humano, además que es tan necesario a nivel de la humanidad completa después de todo lo que ha pasado, de tantas crisis de guerra, holocausto, violaciones graves a los derechos humanos, ni qué decir en Chile, que venimos de nuestro propio holocausto también, digamos. Entonces yo creo que hay que correr el cerco. A mí me parece que todas las personas tienen derecho, independientemente si son comillas, buenas personas, si son medios pesaditos, si trabajan o no trabajan, porque es un poco también lo mismo que nos afecta internamente con las políticas sociales. Hay mucho juicio moral. Bueno, ¿se merecen o no se merecen los bonos? ¿Quieren o no quieren trabajar? En realidad los bonos parece que le estamos dando a la gente floja para que trabaje menos. Puro juicio moral que es muy clasista y muy racista, porque termina afectando solamente a los pobres. ¿Ya? O sea, imagínate, Banco Estado tiene toda esta política que te cobra por cada giro de las cuentas RUT como 300 pesos, creo que. O sea, ese es un castigo que no tiene ningún sentido más que clasista. O sea, a los pobres los quieres disciplinar para que no saquen plata cada rato porque tienen poca. ¿Qué te importa? O lo que ahora ocurrió con los retiros del 10%. No es que los pobres se compren tele. ¿Qué te importa? Entonces, toda una serie de juicio moral que en el caso de los inmigrantes cae con el tema de si son buenas o malas personas. Me parece, o desde la izquierda, con el tema de los venezolanos, si son o no son de derecha. Me parece que esto nos pone a prueba con todo. Los derechos de las personas son los derechos humanos radicalmente, independientemente de cómo se porten. Claro, o sea, falta ahí, claro, una perspectiva de derecho. Yo estaba pensando en lo que ocurre también con las personas privadas de libertad, por ejemplo, donde también se buscan algunos discursos que los hemos visto en el último tiempo en Chile, restringirles otros derechos, y es pensar que por determinadas categorías en las que caen las personas por conductas que han tenido, pierden irrestrictamente todos sus derechos humanos, a pesar de que en ese caso, el de las personas privadas de libertad, ese es el único derecho que deberían perder. A mí me preocupa mucho todos esos temas porque eso, lo que tú mencionas, Jennifer, lo de los derechos de las personas privadas de libertad, los derechos de los migrantes, son probablemente los dos temas que es más o menos transversal a las ideologías políticas. ¿Ah? No sé si son temas tan instalados, por ejemplo, en la izquierda, en las orgánicas sociales, en el tejido social, sí, pero no sé si es tan prioritario. Uno quisiera pensar que sí, tengo la esperanza que sí, pero no es tan claro. O sea, creo que una nota de la Universidad de Chile aparecían entrevistando a una dirigente venezolana, me parece que es ella, en Iquique, y ella decía, bueno, los mismos que marcharon con nosotros para el estallido social, hoy día estaban gritando contra nosotros en esa marcha, no necesariamente quemando las cosas, pero gritando. Entonces, hay un tema allí que a mí me preocupa, que tiene que ver con estos temas que no son transversales, y por lo mismo
va a hacer que la clase política no se meta allí porque no gana votos. O si se van a meter, va a ser con posiciones que restringen derechos. Ahora, el tema de la población carcelaria es impresionante porque uno conversa con cualquier persona, buena gente para sacar estos conceptos tan mañosos, uno se topa con cualquier persona que uno puede decir, no, esta persona no es contraria, o sea, es partidario de la perspectiva de transformación. Y todos te van a decir, no sé, que para ellos si alguien le robó un celular merece la cadena perpetua, poco menos. Entonces, hay un tema allí, además, no tenemos una formación suficiente para advertir una cuestión que es de clase, que es social y que es racial muy clave, y es que en cualquier país tan desigual como este, o sea, todos, que en cualquier país desigual, los que caen a la cárcel son los pobres. Y los pobres son pobres racializados, casi en su mayoría, ¿no? O sea, por eso era tan importante todo el debate y la discusión que se ha dado en torno a la ley antibarricada y todo eso, porque los que caen a la cárcel son los pobres, son los que no tienen para pagar defensas privadas de lujo, esos son los que caen a la cárcel. Entonces, cualquier medida que aumente la perspectiva punitiva, sea con migrantes, sea con población chilena, sea con lo que sea, es un castigo a los pobres, porque los pobres son los que caen a la cárcel. Claudia, la marcha que terminó con los hechos que ya describimos fue convocada por personas de a pie, ciudadanos y ciudadanas de Iquique. Y a pesar de eso, ¿tú crees que hay responsabilidad en las autoridades políticas en la propagación de discursos que no detienen de manera clara las expresiones de odio y violencia? Absolutamente. O sea, aquí la responsabilidad siempre es política. O sea, a mí me preocupa la emergencia de fascismos populares, porque tendemos también a idealizar excesivamente a las fuerzas de transformación, a las personas que sufren precariedad, a los, comillas, pobres chilenos, digamos. Bueno, pero sabemos que eso puede ser transformador en un momento y puede ser fascista en otro. O sea, esas posiciones son muy movedizas y dependen de los contextos. El contexto de la pandemia ha generado mucho miedo, mucho temor, y ahí, bueno, se cuelan todos estos sedimentos históricos, y además, yo siento que en el tema de los migrantes, la mecha que enciende todo es una política anti-inmigrante, bueno, va a decir una política migratoria de parte de un gobierno que, o sea, los gobiernos en estas materias tienen dos opciones, o perspectiva de derechos humanos o perspectiva de seguridad nacional punitiva. Y aquí tenemos claro cuál ha sido. Y ha sido particularmente grave, digamos. Entonces, ha sido una política que lo que ha permitido es esta confrontación a nivel callejero, derechamente, digamos, que las personas piensen que los problemas, que tener un campamento en la esquina, que evidentemente es terrible, a mí me preocupa por las personas que están allí, en situación de precariedad, que tener campamentos a cada tanto, o sea, esto nunca puede ser una elección de las personas que están en el campamento. Nunca. Pero sin embargo, en la visión corta se ve así, digamos, y se admite esta confrontación en una política migratoria muy restrictiva que prácticamente es imposible la regularización. Y esto se conecta, a propósito, en un contexto de pandemia también, donde la cuestión indígena en paralelo no está resuelta, y vimos el año pasado que a mitad de año tuvimos jornadas de violencia racista en el sur de Chile, donde población de una ciudad agarra a piedrazo, digamos, a personas mapuche que tenían tomado un municipio, y si los hubieran matado a piedrazo es que podría haber pasado perfectamente. Entonces, las responsabilidades, por más que a mí me preocupen los fascismos populares, las responsabilidades nunca son homologables. Y la responsabilidad política es otra cosa. Y aquí hay responsabilidad política. Chile ha sido, o sea, se ha mencionado en todos los organismos de derechos humanos internacionalmente que la política migratoria chilena de hoy es cruel, es macabra, que no corresponde, que las deportaciones no corresponden. Entonces, por supuesto que allí la responsabilidad principal está a nivel gubernamental, sin ninguna duda. Claudia, y o sea, tú decías que las cifras no permiten hablar de una migración que esté descontrolada en ese sentido, pero sí tenemos datos de que el ingreso de personas migrantes por pasos no habilitados, por ejemplo, ha llegado al máximo histórico según cifras que difundió hace no tantos días el servicio jesuita a migrantes, lo que sin duda también representa una presión para los sistemas públicos. Yo sé que tú eres historiadora, no socióloga ni cientista política, pero a tu juicio, ¿qué estrategias deberían implementarse desde el Estado y los gobiernos locales para enfrentar esta situación, mirando también qué es lo que han hecho de buena manera otros gobiernos y otros estados en América Latina? Bueno, también ahí mirándolo históricamente, uno no puede desentenderse que cuando hay negligencia estatal, eso no es solo por creencias, ¿ya? Y no es solo porque no eres eficiente y haces las cosas mal, ¿ya?
hay maquinarias económicas detrás. Este tipo de políticas migratorias restringidas, punitivas, que persiguen, que limitan y que dejan en la ilegalidad todo esto, porque esa es la realidad. Estos tipos de políticas migratorias aumentan los espacios de ilegalidad, ¿ya? Y bueno, ahí está el negocio de la trata de personas. O sea, esto no se puede desencajar de la trata de personas. Por eso tenemos, a partir de esta crisis que existe en algunos países y que están expulsando población, ¿ya? Se produce esta situación de trata de personas, de negocio ilegal, y que esos negocios siempre tienen una frontera muy débil con la legalidad, se articulan con la legalidad. Ahora acabo de ver una noticia de que un pariente del alcalde de Colchane, si no estoy mal, estaba metido en la trata de personas. Y esto no es excepcional, esto va a aparecer mucho. ¿Ah? Porque en todas las fases de la historia ha aparecido en todas partes, digamos. O sea, cuando aumenta la ilegalidad, aumenta este tipo de negocio ilegal que se articula con lo legal. Entonces, creo que estamos entrando en una fase donde el problema se está complejizando todavía más, efectivamente, y habrá que pensar en una política de frontera. O sea, las fronteras nunca son controlables 100%. Las fronteras son porosas. Y el tema es que ahora se está persiguiendo a la gente y que efectivamente están entrando más personas, eso no se puede desconocer. Pero que hay un discurso también anterior a esta crisis de la frontera que es real y que es terrible para las personas que la cruzan, ¿ya? Hay un tema anterior que se dice, no, es que está lleno de inmigrantes, a los que le llaman inmigrantes, haitianos, colombianos, etcétera, está lleno, no era así, las cifras no permiten señalarlo, y cometen delito. Y esa todavía es peor, porque la comisión de delito no alcanza el 1% en la población migrante. Efectivamente. Claudia, tú mencionabas, hay una ley, una nueva ley de migraciones que de hecho fue promulgada recién este año y para la que entiendo que todavía no hay reglamentación. Y efectivamente hay un cuerpo legal ahí en vigencia, pero ¿tú crees que hay alguna expectativa en el trabajo que pueda realizar la Convención Constitucional respecto de no tanto la política migratoria, sino de alguna manera empezar a cambiar la mirada respecto del otro, respecto de las personas migrantes, respecto de los derechos de los otros, respecto de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Crees que hay algo ahí interesante que puede emerger de ese trabajo? Yo tengo una mirada muy optimista de la convención, ¿ya? Creo que es definitivamente el órgano más democrático de la historia de Chile, por lejos, ¿ya? O sea, hay una diversidad allí de procedencia social, regional, de clase, de trayectorias culturales, de pueblos que no habíamos tenido nunca. Creo que es una comisión, no he sacado yo mis propias cuentas, pero diría que en general es una comisión plebeya, ¿ya? Ahora, lo interesante de una comisión de esa naturaleza constitucional es que instala premisas para leer y proponer una lectura del país. Lo que tenemos que ser como un conjunto de personas diversas, porque ya no nos vamos a definir como una unidad, pues eso no se sostiene, nunca se ha sostenido además. Esa siempre fue una pretensión oligárquica, ¿ya? Nos vamos a definir de otra manera. Probablemente vamos a construir otros símbolos, porque claramente los que estaban ya no nos representan, ¿ya? Y es necesario hacerlo así. Sin embargo, efectivamente, como tú bien dices, la convención no crea política, sino que crea principios orientadores para las políticas. Y las políticas que no representen esos principios no van a ser inconstitucionales. Que yo creo que eso es muy importante, porque hasta ahora no ha sido menor que cualquier cosa sea declarado inconstitucional con este cuerpo legal que tenemos ahora, inspirado por una doctrina de seguridad nacional y por una visión oligárquica de la sociedad. Entonces, dicho eso, yo creo que va a generarse una tensión en el futuro. Si es que se logra tener una mirada más heterogénea del país y todo, yo soy, como te digo, optimista con eso. Si se logra incluir una mirada más amplia, más donde predominen los derechos individuales y colectivos, más que restricciones nacionales, si llegamos a eso, va a haber una tensión con sectores que van a apelar a la restricción y a políticas restrictivas, porque eso no se va a terminar, no se termina por una constitución. Sin embargo, va a haber una tensión que ahora no existía en los cuerpos legales. Ahora, sin embargo, hay que señalar que en este minuto, y esto lo decía el otro día, si no me equivoco, el candidato Sichel en el debate, que muy molestos porque sienten que los tribunales de justicia, que no digamos que son el baluarte progresista de este país, pero que sin embargo al aplicar principios de derecho mínimos han revertido expulsiones. O sea, ¿cómo será de grave
y de antidemocrático y de antiderechos humanos, esas expulsiones, que los tribunales de justicia están sentando jurisprudencia. Entonces allí hay una pequeña tensión. Siento yo que si la nueva constitución, que ratifiquemos por plebiscito, eso también va a ser una discusión, hubo mucha transversalidad a la hora de aprobar este camino constituyente, mucha transversalidad y se ve en el resultado del plebiscito. Es muy difícil que esa transversalidad se repita a la hora de aprobarlo si es que el texto constituyente efectivamente consagra una mirada emancipadora, diría yo. Va a ser difícil, pero ahí esta cosa se construye cotidianamente y ahí se disputa cotidianamente. Pero si llega efectivamente a consagrarse estas cosas que nosotros estamos conversando, principios que permitan la defensa de las personas y de los derechos colectivos también, va a generar una tensión con los sectores y con estos principios transversales de la sociedad chilena que en realidad son bastante vergonzosos. Yo creo que va a generar una tensión más que una solución, pero una tensión que va a incluir caminos de solución, va a dar más herramientas jurídicamente. Con esa mirada esperanzadora de Claudia Zapata, directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, vamos a hacer un pequeño alto en el programa para recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública, que está presente en el 98% del territorio nacional. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Palabra pública, letras para el debate en Uchile TV. Seguimos en esta conversación hoy con la historiadora, doctora en historia, directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, Claudia Zapata. Claudia, en Chile las manifestaciones racistas y clasistas no se dirigen solamente contra las personas que vienen de otros países, sino, como tú bien ya lo planteabas, también están muy enquistadas en nuestra relación con las personas más pobres y en particular con los pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Cuál es la raíz histórica del racismo con el que hemos abordado la relación con esas comunidades? Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que la palabra racismo en este país se nos apareció en el horizonte y en los debates hace bastante poquito, ¿ya? Y se nos apareció precisamente por esta comilla crisis migratoria. Se nos aparece el tema si somos o no somos racistas, etcétera, bueno, o ya derechamente personas que trabajan en el tema del racismo y dicen Chile es un país racista. Bueno, y esa cuestión no es de ahora. Yo creo que efectivamente no podemos entender la construcción de ninguna república en América Latina sin entender que existe una articulación racial, ¿ya? Porque las revoluciones de independencia, que lo fueron, revoluciones políticas, digamos, fueron revoluciones criollas, ¿ya? Que se independizan de la metrópoli, pero intentan mantener, salvo con un aspecto allí de maquillaje discursivo, mantienen la estructura social. Aunque a nivel jurídico y político las cosas cambian bastante, tampoco voy a decir que todo permaneció igual. Sin embargo, la estructura social allí se mantiene, y eso a pesar de que vamos a borrar estas distinciones de castas y se va a hablar en general de chilenos, ecuatorianos, bolivianos, etc. Sin embargo, a nivel de la articulación social, eso se mantiene. Y el racismo, yo creo que hay otra precaución que hay que tomar. El racismo no es una cuestión, digamos, tan antojadiza, es una cuestión que tiene que ver con esas articulaciones sociales, con esos orígenes históricos y con los intereses de quienes comandan una sociedad, de quienes predominan por los demás sectores sociales. Y estas cosas no es que sean tan conscientes ni deliberadas, ¿ah? Aquí hay un proceso histórico de base que es anterior, que es el colonialismo. El racismo es el hijo predilecto del colonialismo. Lo que hace el racismo es decir, miren, nosotros somos superiores, ¿ya? O somos más lindos, o tenemos derecho a los recursos y a la tierra porque somos mejores, y ustedes son inferiores. Digamos, instala una jerarquía. Y lo que hace el racismo es naturalizar, construye diferencias naturalizadas. ¿Ah? No tienes derecho a voto, esto en el siglo XIX, no tienes derecho a voto porque todavía no estás en condiciones de participar en la democracia. Más adelante sí, digamos. Todo ese tipo de cuestiones, digamos. Entonces se explican fenotípicamente, psicológicamente, las jerarquías sociales. En cambio, cuando tú dices, mira, esta cuestión tiene un origen colonial, tú ahí la explicación es otra, la explicación es histórica. Así, bueno, aquí hubo una invasión, hubo una expropiación por vía violenta, militar, y el que gana esto
es el que instala un discurso de legitimación cuyo componente racista es central. Digamos, eso de partida. Y eso es lo que permite explicar que haya existido siempre un contraste y una jerarquía superior e inferior con los pueblos indígenas en este territorio. De partida, ni que decir el pueblo afro también, hoy día constituido como pueblo afro-chileno. O sea, eso es el racismo tampoco una cuestión meramente discursiva y simbólica. Tiene que ver con los bienes materiales y con la ganancia, ¿ya? Con los artilugios racistas se explica el empobrecimiento de algunas personas y se obtiene, qué sé yo, recurso económico, se les paga poco o no se les pagaba en otro momento, digamos, permite instalar y justificar ideológicamente la servidumbre, etc. Esto ocurrió en toda América Latina, en todo Estados Unidos, podríamos decir incluso que es mundial, por supuesto, pero esas son más o menos sus claves de funcionamiento. Entonces, decir que en Chile apareció el racismo ahora porque aparecieron personas, comillas, de color, un eufemismo bien ridículo, francamente, como si el resto no tuviera color. Entonces, decir que el racismo apareció ahora ya es una cuestión que hay que empezar a discutir. O sea, las élites que gobiernan un país y que tienen el poder económico en sus manos, no aprendieron a sacar rentabilidad económica de los colectivos racializados ahora. Eso es históricamente ha sido así. Existió el empleo racializado en Santiago de la población mapuche, que migraban hacia acá y no migraron tampoco porque toda esta cuestión también, el racismo tiene unos discursos bien básicos que impresionantemente todavía circulan. No es que no son emprendedores, que no son suficientemente modernos, digamos, no son suficientemente trabajadores, entonces están para ciertos oficios, no para otros. Bueno, cuando migran a Santiago, inmigran porque los territorios se empobrecieron y se subdividió en la tierra. ¿Ya? Esa tierra que además les quitan 10 millones de hectáreas del lado chileno, los dejan en las reducciones y después esas reducciones se hacen insuficientes, se empobrecen y comienza tempranamente la migración a Santiago y a otras ciudades. Bueno, y ahí se construyen nichos en Santiago de empleo racializado. O sea, las mujeres mapuche en el servicio doméstico predominantemente y los hombres en el trabajo de panadería. Bueno, esos empleos racializados, porque son nichos, a los que llegan ciertas personas, después fue refuncionalizado más recientemente con las migraciones más contemporáneas. Entonces, decir que el racismo como fenómeno simbólico, como fenómeno cultural, pero fundamentalmente como un fenómeno económico, es una cuestión que está en la historia de la República desde que se funda. Y peligroso también en términos materiales incluso, o sea, lo que tú defines como el racismo en tanto casi columna vertebral de la organización social y política de nuestro continente, no solo implica discriminación laboral, política, social, sino también algunos casos dolorosísimos de etnocidio en nuestro continente, precisamente por esta idea de que lo indígena es retrasado y nuestro continente está empeñado en esta imagen de modernidad y progreso, un poco para imitar lo que pasa en Estados Unidos y Europa. Claro, por largo tiempo, o sea, en el siglo XIX los perseguían para matarlo, digamos, o sea, el indígena era perseguido. Vicuña Maquena era eso. Ojo, los liberales, esos eran los progres del periodo. Ni qué decir de los conservadores. Los liberales eran los progresistas de ese momento y eran el que te estaba modernizando Santiago con el Cerro Santa Lucía y todo eso, armando un parque de diversiones para la oligarquía, era el que estaba hermoseando la ciudad y el que estaba llamando a invadir a los mapuches y a matarlo, derechamente. Esos eran los progresistas del siglo XIX. En el siglo XX las cosas cambian mucho, porque bueno, hay muchos cambios históricos también, otros sectores sociales de sectores más medios llegan al gobierno, son cambios que no son menores también para las poblaciones indígenas, porque es distinto que te persigan para matarte, a que te persigan para meterte al colegio, que fueron procesos muy violentos, digamos. Pero hay cambios históricos allí que uno tampoco puede pasar por alto, y cuando empieza toda una fase de integración, de una valoración simbólica de los pueblos indígenas, pero muy condicionada, muy idealizando los pasados indígenas y sin hacerte cargo del empobrecimiento del presente, etc. Pero empieza un proceso de valoración simbólica en el siglo XX y políticas de integración, pero al menos en el caso chileno fueron políticas de integración, yo creo que esto es general, pero es particularmente insistente en el caso chileno, fueron políticas de integración de los pueblos indígenas que tenían un contenido genocida, porque pasaban, te decían, puedes ser ciudadano, siempre y cuando deje de ser indígena. Bueno, todas las luchas de los movimientos indígenas que comienzan en los años, fines de los años 60, los más tempranos, sobre todo los años 70, 80, y que ya explotan y se hacen protagonistas absolutamente
de la escena latinoamericana en los años 90, con las conmemoraciones del 5º centenario, son movimientos que van a plantear la integración, pues siempre ha habido un interés por la integración, por supuesto, pero desde la diferencia. Van a plantear que esa diferencia no puede ser borrada, que no merece ser denostada, y plantean una ciudadanía desde esa diferencia y desde esa particularidad histórica. Entonces allí hay una vuelta de tuerca que es conceptual, política y concreta, muy enorme, muy importante, que no necesariamente la hemos calibrado, digamos. Entonces, claro, la integración ha tenido esa condición. Sin embargo, hoy día esos movimientos lograron instalar otros términos de la discusión, a tal punto que hoy día creo que yo, hasta la derecha más recalcitrante, va a decir que valora las culturas indígenas. El tema es cómo las valora. Te quería llevar precisamente a ese punto, Claudia, porque, bueno, tú bien decías que efectivamente no se puede comparar lo que pasaba en el siglo XIX con lo que pasa hoy día, o sea, no son cuestiones equiparables, pero tú has trabajado en tus publicaciones académicas en una crítica precisamente a las políticas de reconocimiento de los pueblos indígenas en América Latina, pues te parece que son insuficientes, que es precisamente lo que decías ahora, y que deben ser superadas. Quisiera que nos explicaras qué son esas políticas de reconocimiento y por qué crees que ya no sirven para describir la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Bueno, en general en los 90 se llega a un momento multicultural en América Latina. Eso tiene una definición restringida, porque tiene una definición también más amplia, que tiene que ver como clima histórico, cultural, ¿cierto? Económico también. El capitalismo engulle rápidamente todo esto. Se crean mercados de diversidad étnica que tampoco son nuevos, pero que sin embargo adquieren un renovado vigor. Y lo que aparece como multiculturalismo político son políticas de reconocimiento en toda América Latina, que es consecuencia de las mismas luchas indígenas. Yo creo que el multiculturalismo latinoamericano, yo creo que se puede hablar así, el multiculturalismo latinoamericano tiene como uno de sus agentes activos los propios movimientos indígenas, que logran tempranamente reconocimientos constitucionales en casi toda América Latina, a excepción de Chile y de algunos otros países por allí, ¿ya? Pero se logra tempranamente reconocimientos constitucionales en unas lógicas de reconocimiento evidentemente limitado, todo lo que quieras, pero son constituciones que van a decir a comienzos de los años 90, imagínate, ni siquiera al final, van a decir, somos naciones diversas, tenemos diversidad cultural, Bueno, en Chile solo eso se hace en el año 93 con una ley, que es la ley indígena, y que es totalmente contradictoria en esa definición con la Constitución del 80, porque bueno, la Constitución del 80 es como contradictoria con todo también, no solo con materia indígena, con cualquier principio de derecho. Y bueno, esa ley indígena, sin embargo, es un instrumento totalmente obsoleto. Habla de etnias, ni siquiera habla de pueblos. No habla de pueblos indígenas, mucho menos de naciones, ¿ya? Habla de etnias. Y sin embargo fue un instrumento jurídico que marcó un momento y todo, digamos. Ahora, yo diría que en general en América Latina, ¿por qué se llega a un agotamiento de esas políticas? Otros países vecinos vivieron ese proceso de agotamiento y de crisis mucho antes, ¿ya? Y ya después llegaron a otro momento, llegaron a los momentos de los estados plurinacionales, con algo que no existía en la teoría política, que se inventa en estos rincones del planeta, y que bueno, allí se está ensayando, son otras formas de ensayar modelos políticos. En el caso chileno, y uno de los debates también que existe con estos países plurinacionales, es una deuda con profundizar lo plurinacional e insistir en una lógica multicultural. ¿Con qué me refiero a lógica multicultural? A un reconocimiento más bien culturalista, ¿ya? Que va a decir, miren, hay una deuda histórica, ¿cierto? Están en una situación de pobreza porque fueron condenados a la pobreza, no es porque sean flojos, pero más bien es un reconocimiento que está centrado en la cuestión de la cultura. Vamos a valorizar sus culturas y se construyen en estos reconocimientos políticos mapas culturales que son bien objetables, ¿ya? Que se distinguen distintos pueblos indígenas a lo más territorio, la cuestión territorial está bien al debe en esos modelos, pero se van a distinguir pueblos con límites muy nítidos, cuando en la realidad no es así. Los pueblos indígenas o los pueblos afro o lo que sean, digamos, han tenido procesos de cambio como cualquiera, salvo que en estos casos los procesos de cambio han sido obligados, interferidos por intereses externos, digamos, ese es el punto, más que el cambio mismo. Entonces, son tipos de modelos de reconocimiento de cultura que reproducen antiguos núcleos de identificación de lo indígena, con lo rural, con una cultura ancestral, con lo originario. Yo tengo muchos problemas con esa palabra, lo digo cada vez que puedo, sin embargo está súper instalado y está súper legitimada transversalmente esa palabra. Entonces, tiene que ver
con lo indígena es una cultura diametralmente distinta y tienen valor en tanto cultura distinta, más que por haber sido pueblos atropellados y robados. Entonces, es insuficiente porque incluso esos reconocimientos, esas políticas culturales fueron muy débiles. Y ahí probablemente el caso más emblemático es la educación intercultural bilingüe, que en toda América Latina es débil, es pequeñita, en Chile es una broma prácticamente, y es una educación de muy corto alcance y dirigida a niñas indígenas. El resto no tienen ninguna posibilidad de adquirir competencias interculturales, cuando el pueblo indígena ha tenido que ser interculturales siempre. Y los que no somos interculturales somos nosotros, como estamos viendo, digamos, en todo ámbito. Claudia, y tú lo marcabas hace un rato, o sea, una de las cuestiones más radicales del trabajo de la Convención Constitucional es que efectivamente desde su origen, no sin problemas, porque fue una disputa también, se generan los escaños reservados para pueblos indígenas y por primera vez tenemos a representantes de pueblos indígenas tomando decisiones políticas en la esfera pública en nuestro país. ¿Tú crees que eso sienta de alguna manera un precedente que nos permite tener esperanza respecto de esta integración a las decisiones políticas de los pueblos indígenas en Chile? A mí me parece que lo interesante del proceso que estamos viendo y lo que es desafiante es que lo que ocurre en la Convención Constituyente no es lo que ocurre en el país. Por lo tanto, probablemente no está, o se puede quedar allí como un momento lindo donde transformamos simbólicamente las cosas, o puede ser una imagen de un futuro posible. Yo creo que nos está ofreciendo imágenes que no sabemos si se van a diluir o si es un país posible. Yo quisiera pensar que es un país posible. El tema de los escaños reservados fue muy clave porque en este país nunca se había reconocido eso, es decir, en los países más desiguales es donde hay que establecer políticas de equiparación. Hay mucho debate sobre eso también porque viene todo este discurso del mérito que es muy tramposo, digamos. Bueno, que debieran pelear por los puestos de constituyente como cualquier persona. Bueno, pero es que resulta que los recursos, ni nada está bien distribuido en este país. Entonces son políticas de equiparamiento que te permiten lograr esa presencia allí. Sin embargo, podría haber ocurrido que estos escaños reservados fueran marginales en la Constitución. Y sin embargo, como las demás elecciones también fue interesante, la misma elección de los escaños reservados fue una sorpresa, porque entre medio también habían candidatos indígenas de derecha y vinculados a otros sectores. Todos esos sectores perdieron, los vinculados con otros intereses, y ganan. Por ejemplo, en el caso mapuche, que es el caso que más conozco, ganan representantes vinculados a los movimientos críticos. Y críticos no solo de las cuestiones simbólicas generales que valoricen mi cultura, sino críticos de los poderes forestales, de los que están interfiriendo, lacerando, digamos, el territorio histórico. Entonces eso es muy importante lo que se produjo. No solo los escaños, sino quiénes fueron elegidos en los escaños. Primera cuestión. Lo segundo, no se quedaron como una bancada muy marginal, actúan, digamos, se articulan, y eso es muy importante que ocurra así, para que no se diluyan en alianzas con otros sectores. Sin embargo, no quedaron allí como el margen, ese sectorcito de la convención, sino que quedaron en el centro de la convención. Y eso se expresa en dos cuestiones que han sido bien importantes. Evidentemente la presidencia de Elisa Loncón, y también el protagonismo muy interesante, muy importante que ha tenido la Machi Francisca Linconao, que es una figura absolutamente disruptiva respecto de un ordenamiento oligárquico. Y perdona que ocupe un concepto que aparece un poco extemporáneo, pero que yo soy de las que piensa que el neoliberalismo ha sido tan brutal en este país que lo que ha generado es un proceso de reoligarquización. O sea, estas de burguesía tienen bastante poco, digamos. Reoligarquización en el sentido de que concentran todo el poder en sus manos, digamos. Y bueno, ahora estamos en escenas de disputa de ese poder. Por eso cuando se acusa tanto de no, que la polarización es un problema, para mí la polarización política no es un problema. La polarización lo que hace es exponer visiones distintas de país, confrontar visiones distintas de país. ¿Ah? Cuando no hay polarización, significa que los demás sectores están condescendiendo en el protagonismo oligarca. Y que esa discusión que nos habíamos perdido durante largo tiempo, ¿no? De confrontar distintas visiones y de pensar que el sistema de alguna manera era una cuestión un poco natural que se nos presentaba y que teníamos que seguir en esa lógica. Claudia, ya nos queda muy poco tiempo del programa y quisiera terminar con una pregunta más general, porque si bien hay mucho trabajo político para frenar la discriminación contra los pueblos indígenas, también hay en el continente y en el mundo una avanzada de movimientos de extrema derecha que rechazan la diversidad, la migración, que vulneran
la dignidad de ciertos grupos y comunidades. ¿Tú crees que estas señales son preocupantes? ¿Deberíamos estar más vigilantes frente a la emergencia de ese tipo de discursos? Son muy graves, y sin embargo, o digo para terminar con notas un poquito más optimistas, son muy graves, pero sin embargo no son lineales. ¿Ah? Yo me acuerdo que algunos años atrás el tema era los progresismos en América Latina, los proyectos progresistas. ¿Ya? Después viene una avanzada que es mundial, con gobiernos de extrema derecha, porque esa no es derecha ni siquiera muy republicana, digamos de extrema derecha, y poquito antes del estallido social el tema era el ascenso fascista, ¿ya? Que no es que se haya diluido, pero también aparece una serie de revueltas populares que, con todo lo contradictorio que pueden ser, tienen entre medio potentes impulsos de transformación social, potentes impulsos de emancipación, que insisto que son muy contradictorios, y por lo mismo tenemos que ser vigilantes, digamos, nada de esto, nada, ninguna conquista es eterna. Esos espacios se tienen que cuidar cotidianamente, siempre, digamos. Entonces, claro, por un lado tenemos estos ascensos de sectores de extrema derecha, pero que son también una respuesta frente a las articulaciones populares. ¿Ya? Y articulaciones populares emancipadoras, porque también pueden haber articulaciones populares fascistas, como lo que vimos ahora en el norte con esta marcha. Entonces eso no es que mire, esto otro se terminó y en realidad somos esto otro siempre, y con las imágenes pesimistas, pero que está bien, hay que indignarse, digamos. Yo creo que eso nos recuerda que nadie es emancipador para siempre y nadie es fascista para siempre. Eso se construye y eso se disputa. Por eso es tan importante que existan tejidos sociales potentes. En nuestro proceso que estamos viviendo, que yo encuentro que es maravilloso, nos tienen una tensión permanente, nos tienen una incertidumbre a la que no estábamos acostumbrados. Antes teníamos certidumbre, pero una certidumbre, ya sabemos, digamos, cómo era ese ordenamiento, digamos, estábamos bastante resignados, digamos. Yo creo que ese era más bien el sentimiento. Y sin embargo, yo manteniendo este espíritu optimista, yo creo que todo esto ha valido la pena. Yo creo que incluso si solo recuperamos el agua con la Constitución, habrá valido la pena. Pero podemos hacer mucho más. Y eso no significa que no miremos cosas que están pasando y que son delicadas. Yo, con todo lo que valoro, todo el proceso de los escaños reservados, que ha sido maravilloso, no se nos puede olvidar que el pueblo afro quedó fuera. Y quedó fuera por el uso perverso de un concepto que fue instalado por los movimientos indígenas, que es el concepto de originario. Precisamente, tú decías que ya tenías un problema con ese concepto, además. Lo aborrezco. No, me parece que ningún pueblo puede tener derechos por ser originario de un lugar. No, un pueblo, los pueblos indígenas tienen derechos porque fueron atropellados, porque fueron pueblos colonizados, no porque nacieron y murieron en un lugar. O sea, la idea de originario puede ser muy tramposa porque deriva en discursos xenófobos. O lo otro, es muy débil ese principio, porque el día de mañana puede salir una investigación arqueológica que diga que cualquier pueblo indígena, mira, en realidad vino de la Atlántida, ¿no? Y ahí se te cayó el discurso de los derechos asociados al originario. Y además porque es más peligroso que aportador. Sí, bueno, y de hecho tú decías, a partir de la vulneración de derechos, si hay pueblos que han visto vulnerados sus derechos son los afros, que además fueron desterrados de sus territorios. Hoy hemos tenido la suerte de conversar con Claudia Zapata, directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, CECLA, de la Universidad de Chile, con quien le hemos dado una perspectiva histórica a los lamentables actos de xenofobia que hemos visto en las últimas semanas en el país. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Claudia. Gracias a ustedes, Jennifer, y a todo el equipo de Palabra Pública. Gracias por el espacio. Despedimos Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa transmitido por Radio Universidad de Chile todos los viernes a las 18 horas en la 102.5 FM y también por Uchile TV todos los lunes a las 20 horas. Les recordamos que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden encontrarnos siempre en @UchileTV y en @UchileRadio. Hasta una próxima jornada. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.